no sé, todo eso, casi que diría muy naturalmente, me llevó junto con muchos otros a lo que fue la creación del SEMA, ¿no? Una experiencia colectiva, inspirada en estas experiencias previas que traíamos un poco todos. Y bueno, ya era algo de lo que creo que después nunca me aparté, y ahora, un poco pensando en el futuro, lejos de aportarme, más me zambullo en ello, es decir, el cine con un sentido social, inscripto y inserto en un cierto circuito concreto, histórico, en fin, no sé decir, ¿no? Las obras porque tienen un sentido, y el autor porque tiene alguna misión que la tiene o se la asigna, pero no sé, ese es un poco... El compromiso del artista, de alguna manera. Un poco, sí. Entonces me parece que hay un eje, no sé, un poco... SEMA se funda en el 81. Sí, por aquellos años, sí. Con un fondo alemán, ¿era? ¿O extranjero? El primero creo que fue canadiense. El fondo canadiense. El primero. ¿Y ese contacto cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste con la...? Porque ahí ya está como un poco el productor, ¿no? Sí, bueno, había una... no recuerdo exactamente la sigla, no sé si era el CIDEC, Centro de Investigación y Desarrollo, donde estaba Darío Villa, alguien que había sido sacerdote jesuita, que después se había colgado los hábitos, estaba casado, una familia preciosa, amigo de mi hermano mayor, y ellos estaban haciendo, bueno, una cierta desarrollo de una práctica social inserta en esta consigna un poco de la promoción social, y por ahí se empezaron a vislumbrar aquellas cosas que eran diapomontaje, no había otra cosa, que no se le llamaba como algún material audiovisual que pudiera ayudar a una cierta práctica donde se proponía cierta reflexión, digamos, no sé, una obra para proponer. Y bueno, con ellos fueron como ese contacto, ese fue el contacto inicial. De hecho, incluso la primera formulación de todo fue escribir un proyecto para crear una especie de departamento de una institución. Después nosotros, bueno, sentimos que esto tenía un poco más de fuerza, y lo pudimos hacer con cierta autonomía, digamos, ¿no? Sobre la base de un apoyo local, ¿no? Estas cosas siempre tenían, cuando alguien se propone desarrollar algo, bueno, decir qué es lo que se propone como apoyo local, y en ese caso era mi casa, estas infraestructuras de fotografía que más o menos ya había recopilado, digamos. Bueno, no teníamos un norte muy definido, ¿no? Quizás lo definiéramos de una cierta manera, ¿no? Pero no teníamos una cosa así como muy explícita, y quizás íbamos a todos lados, ¿no? Golpeaban puertas. Sí, y también puertas interiores también. Había muchas cosas de experimentación, había cosas que eran búsquedas, ¿no? No sé, en algún momento llegamos a ver, tuvimos un cierto circuito de difusión que tuvo distintos momentos, pero que llegó a tener un funcionamiento bastante relevante, incluso en la etapa anterior al video. Yo todavía me estoy hablando como es, me recuerdo lo que eran las carpetas de los diapomontajes. Me acuerdo que uno de los problemas que teníamos eran las copias que teníamos que hacer de los diapomontajes, que eran pedidos por distintas organizaciones, ¿entendés? Y era, bueno, la niñez carenciada, la violencia intrafamiliar, no sé, ese tipo de temáticas, ¿no? Y que suponían, nada, me acuerdo, ciertas instrucciones, ¿no? Porque se entregaba para que alguien lo manejara en forma autónoma, ¿no? Entonces, y eso formó parte de un proceso muy intenso, muy vivido para nosotros, muy importante, ¿no? El Cordón de la Vereda, por ejemplo, un documental que dijo yo, pero que hicimos un colectivo, te quiero decir, era el tono un poco, recuerdo claramente que teníamos una cierta expectativa de que fuera,
una obra que circulara en un circuito alternativo que creábamos. Cooperativas, viviendas, sí, claro. que teníamos nosotros mismos creado, no porque nosotros lo sostuviéramos, existía, porque en aquel momento, claro, ¿entendés? De un país donde estaba un poco todo prohibido o recién empezando a permitirse, o se permitía por vía de los hechos, y empezaban este tipo de encuentros, y que eran muy de una convocatoria intensísima justamente de cooperativas de vivienda, por ejemplo, ¿no? En un momento, quizás en unos periodos cortos de tiempo, pero estamos hablando de 6 meses, 8 meses, había circuitos que estaban funcionando y que había que atender, o sea que una de las tareas que teníamos era hacer la asignación de tareas, porque el viernes y el sábado y el domingo tocaba ir acá y allá, ¿entendés? Entonces hay toda una transición ahí, pero después efectivamente, claro, sí, con Papita la Pistolera, por ejemplo, ¿no? Quizá la obra, no sé, en cierto sentido más emblemática, ¿no? De Sigma, qué sé yo, un componente tremendo era aprender. Nosotros ahí fuimos a buscar a Beatriz porque era la primera uruguaya que estaba emergiendo de un proceso concreto de formación cinematográfica, en fin. Entonces ahí había una experiencia que venía con ella, que nosotros, quizás esto se pudiera, se conociera menos, pero y no sé cuánto lo explicitábamos completamente nosotros, pero para mí, en la perspectiva, en el recuerdo, era una especie de escuela interna. ¿Entendés? Y era además parte de de la dialéctica, de todos los conflictos que hubieron por la propia organización de aquella producción, que en aquel momento era una especie de demencia para nosotros, ¿entendés? Y fíjate, dura 62 o 67 minutos, no me acuerdo si es un formato que no existe, ¿entendés? Eso te quiero decir, o sea que era todo, ¿entendés? O sea, unitario de televisión, y sin embargo aquí figura como, no sé, ¿entendés? Una obra cinematográfica, no sé. Mirá, fue concebida para la televisión. No sé siquiera, a ver, sí, bueno, rigor eso pretendió ser un primer capítulo de una serie que abordara un poco la problemática de la mujer realizada por mujeres, en fin, que bueno, eso no lo pudimos concretar, hicimos Pepita, en fin, con todo lo que después significó como al cine, a la televisión y demás, qué sé yo, ¿no? Uf.